Hola, bienvenido al curso de ingreso. En este video vamos a hablar de algunos conceptos básicos de informática. Hardware y software son dos términos que seguro conoces. Cuando hablamos de hardware nos referimos a los dispositivos informáticos, como la PC y todo lo que conectamos a ella. Software, en cambio, es lo que no podemos tocar, los programas que funcionan sobre el hardware y los datos que esos programas manipulan. En primer lugar vamos a hablar sobre software. Como profesionales de informática, nuestra tarea consiste básicamente en crear nuevo software o modificar software existente. Aquí tenemos algunos ejemplos de software, como puede ser un sistema operativo, una aplicación o un juego. Y podemos nombrar muchos más, como puede ser un navegador de Internet como Firefox o Internet Explorer, o programas de mensajería como el Messenger. El sistema operativo es el software más importante. Es lo primero que se carga al encender la computadora y realiza tareas básicas como reconocer las órdenes del teclado y del mouse, enviar información a la pantalla, administrar archivos y carpetas y controlar periféricos. El sistema operativo controla todos los programas que corren en una máquina y también los dispositivos de hardware. Aquí tenemos algunas capturas de los sistemas operativos más utilizados en la actualidad. Sobre la izquierda tenemos a Linux, sobre la derecha a Mac OS, y en el centro tenemos a Windows, que es el sistema operativo más utilizado hoy en día y seguramente el que tengas instalado en tu computadora. Es importante como profesionales de informática conocer distintos sistemas operativos y poder adaptarnos entre ellos, sin cerrarnos a una sola posibilidad. Ahora vamos a ver un ejemplo del funcionamiento del sistema operativo y cómo interactúa con las aplicaciones y con el hardware. Tomemos como ejemplo este chico jugando a un juego en un ciber, que quiere disparar el arma. O sea que va a hacer clic con el mouse y quiere ver en la pantalla un efecto del disparo del arma. Vamos a ver cómo llegamos desde ese clic a ese efecto. En primer lugar, el usuario va a presionar el botón del mouse asociado al disparo. El sistema operativo capta la señal del mouse y se la envía a la aplicación, es decir, el juego en este caso que está corriendo actualmente. La aplicación procesa el dato recibido, es decir, que el usuario presionó el botón del mouse y decide qué es lo que tiene que hacer. En este caso sabe que tiene que mostrar el efecto de disparo. La aplicación envía al sistema operativo los datos para mostrar el efecto. El sistema operativo envía los datos al componente de hardware correspondiente, en este caso la placa de video. La placa de video va a generar el gráfico y lo envía directamente al monitor. Recién ahí, el usuario recibe el feedback de la acción que realizó. Ahora, todo esto sucede en términos de nanosegundos, es decir, muy rápido. De modo que para el usuario no existe un retardo entre la presión del botón del mouse y el efecto en la pantalla. Además de las computadoras, tenemos que saber que hay software en todos lados. Un ejemplo es el caso del software embebido, que es software que está dentro de aparatos electrónicos y está especializado para hacer una tarea específica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el software que realiza los cálculos en una calculadora o el software que calcula los tiempos de cocción en un microondas. Todos estos dispositivos tienen software internamente. En los teléfonos celulares ya casi no podemos hablar de software embebido. Ahora los teléfonos tienen sistemas operativos, se les pueden instalar nuevas aplicaciones. Son casi computadoras en miniatura, que además nos permiten hablar por teléfono. El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles es un área de desarrollo muy importante hoy en día. De todo esto, básicamente lo que nos tiene que quedar en claro es que el software no está solamente en las computadoras. Y cada nuevo aparato donde aparece el software es una nueva posibilidad para que nosotros trabajemos. Ahora hablemos un poquito de hardware. Aquí tenemos algunos ejemplos como una PC con el monitor, el teclado, el mouse y la CPU, una impresora y también los componentes internos de la PC y otros aparatos. El hardware es lo físico, lo que podemos ver y tocar. El software funciona sobre el hardware. Sin el hardware la informática no sería posible. Si bien nuestro foco va a ser básicamente el software, el hardware nos interesa porque actúa como un factor limitante a lo que el software puede hacer. Por ejemplo, si queremos correr un juego, deberemos tener una máquina suficientemente potente para que ese juego pueda funcionar correctamente.
Uno de los componentes del hardware más importantes es el microprocesador o CPU. Este es el cerebro de la computadora, es decir, el componente de hardware que hace que los programas se puedan ejecutar. La característica más importante de la CPU es su velocidad, que se mide en ciclos por segundo o hertz. En cada ciclo el procesador puede realizar una tarea, por ejemplo copiar un dato a memoria. Los procesadores actuales trabajan en el orden de los gigahertz, es decir, miles de millones de ciclos por segundo. Por ejemplo, un Pentium 4 anda entre los 1,8 y los 3,6 GHz. Hoy casi todos los procesadores son multinúcleo, es decir, que en un solo chip hay dos o más CPUs. Esto lo que nos permite es realizar varias tareas en forma paralela, es decir, al mismo tiempo. Tanto los programas como los datos necesitan estar almacenados para poder utilizarse. La capacidad de almacenamiento en la memoria y en los discos se mide en bytes. Generalmente hablamos de múltiplos del byte. Por ejemplo, un kilobyte, que son alrededor de 1000 bytes, un megabyte, que son alrededor de 1000 kilobytes, o un gigabyte, que es alrededor de 1000 megabytes. Hablamos de múltiplos porque en general la información ocupa muchos bytes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, una película en DVD ocupa 4,5 gigabytes. La memoria, o RAM, es un espacio de almacenamiento donde el procesador guarda las instrucciones y los datos que está ejecutando en ese momento. Como característica podemos decir que la memoria es volátil, es decir que si apagamos la computadora, la información se pierde. Las computadoras actuales tienen memorias de alrededor de 1 GB o más. Otro dispositivo de almacenamiento es el disco rígido, que al revés de la memoria nos permite preservar los datos y los programas, es decir, no es volátil. La información se guarda y se conserva aún al apagar la máquina. Hoy en día es común tener computadoras con discos rígidos de alrededor de varios cientos de gigabytes. Por último vamos a hablar de la motherboard, que es el componente de hardware que nos permite interconectar todos estos dispositivos que estuvimos viendo. La motherboard nos va a establecer restricciones en cuanto a qué procesadores y memorias vamos a poder enchufar, qué placas de extensión vamos a poder agregar y qué periféricos vamos a poder conectar a nuestra computadora. Además, posee dispositivos integrados como puede ser sonido o video. Bueno, con esto terminamos esta charla. Si querés saber más sobre hardware y software, te invitamos a seguir los links que dejamos en el Moodle. Si tenés dudas o consultas, no dudes en comunicarte con nosotros, tus tutores, para hacer las preguntas que sean necesarias. Además, te invitamos a participar en el foro que dejamos en el Moodle para que nos cuentes cómo vos utilizas todos los días el hardware y el software. Así vamos a ver que todo esto que estuvimos hablando es algo que vemos todos los días. Bueno, espero que te haya servido esta primera charla y nos vemos en el próximo encuentro presencial.